Hola, buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy voy a hablar del tema coche, que para algunos pues puede ser un grandísimo drama, por el hecho pues porque también te gusta estar un poco más actualizado, ir con un coche más moderno, con más tecnología, pero sobre todo cuando estás viviendo en un Madrid, en un Barcelona, en una población pues que empiezas a tener ya zonas de bajas emisiones. La verdad es que puede ser un verdadero calvario, porque además, pues, sabes que no puedes aparcar en la calle, solo puedes aparcar en tu barrio, en un parking privado. Pero es que además de todo esto, tenemos otro gran problema, y es el, el costo, ¿no? El precio que estás pagando actualmente por un coche que hace un tiempo, pues, no lo pagabas, ¿no? Bueno, aquí vemos un titular, ¿no? Del economista.es, donde dice, comprar un vehículo en 2023 es un 30% más caro que antes de la pandemia. Esto es una cruda realidad, pero esto también perjudica, pues, de una forma directa a todas las empresas, a los fabricantes de coches, porque se venden menos coches. Sí que puede ser que de cierta manera también tengan más rentabilidad al vender el coche más caro, pero su porcentaje de ventas ha bajado de una forma espectacular, ¿no? Y supongo que también ellos, al subir los precios, es porque se han visto obligados, porque la materia prima, ¿no? O el proceso de fabricación o los transportes, pues han encarecido mucho y eso ha hecho que ellos se viesen obligados a subir los precios, ¿no? Aquí también podemos ver donde dice el número de matriculaciones no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Esto es algo totalmente lógico porque con una diferencia de un 30%, tener en cuenta que de 10.000 pues son 3.000 euros, ¿no? Yo hace poco estuve mirando el Seat León por pegar un vistazo y me salía que el coche más básico actualmente con el Seat León, me salían ya prácticamente todo híbrido, si no me equivoco, por el tema ya de las nuevas normativas. También Seat, pues si alguno no lo sabe, está ya en su fase final como marca, ¿eh? Pues actualmente me costaba un SEAT unos 24.300 y hace un tiempo unos 16.000, ¿no? Unos 15.000 el base. Tener en cuenta que es una diferencia bastante grande. El 30% que estamos viendo en la pantalla es una referencia, para algunos coches es bastante más, y si alguno pues ha tenido o ha comprado un coche nuevo, un Audi A4, un Audi A3, y actualmente se pone a buscar el precio actual de los coches, verá que hay una diferencia abismal, ¿no? De 35.000 que te puede costar fácilmente un Audi 3 o un 45.000 euros que te puede costar un Audi A4. Ya no son coches de que digas, bueno, tengo mi caprichito. Bueno, no, ves con cuidado con tu caprichito porque te puede salir muy cara esa broma. Luego aquí vemos una especie de circulitos, ¿no? Aquí los azules son los compactos, los así más violeta berlinas y así pues un tipo amarillo naranjado, un sub, ¿no? Y aquí podemos ir poniendo el ratón encima y vamos viendo comparaciones, ¿no? Donde aquí te sale el coche que he empezado poniendo en el principio del vídeo, que es un Dacia Sandero que antes salía a partir de unos 8.400 euros en el 2014, ¿eh? Y ahora pues son 14.000 euros. Aquí no hay 30%, aquí hay mucho más, ¿no? Aquí Dacia ha querido pues darle la vuelta a la tortilla y que su marca pues sea otra cosa aparte de que ya no es el coche más barato del mercado o si lo es pues con una diferencia muy corta, ¿no? Luego aquí podemos también ver el Skoda Fabia de unos 11.000 o 180 euros en el 2014, actualmente unos 19.200. Es que es lo que os estoy comentando, ¿no? Ha habido aquí pues podríamos el Dacia Sandero un 50% y estos ya pues un 55%, ya son cantidades pues bastante más elevadas, ¿no? Aquí pues un Smart Fortwo, el típico coche utilitario de dos plazas, pues de 10.150 euros en 2014 a en el 2022 25.090.
Son cantidades, la verdad, exageradas. Exageradas. Pero vemos aquí el rango de los coches, ¿no? De 10.000 a 30.000 y prácticamente son todos estos de aquí, que es el coche, es que digamos que los parámetros, ¿no? De venta de por precio y han subido bastante, bastante. También los coches más de gente de clase media y los de clase alta también. Pero, por ejemplo, 70-75.000 menos, ¿no? Pero lo que es de los coches más vendidos ha habido un claro, pues, y significativo dolor, ¿no? Al bolsillo de todos los que se han querido comprar un coche. También recordar a todos que, por ejemplo, vemos aquí el circulito, ¿no? Donde sale aquí Seat León, a partir de 16.430 euros en 2014, actualmente pues a unos 26.090, ¿no? Depende la versión. Y hay que tener en cuenta que a esto hay que sumarle la financiación y con todos los intereses que hay detrás, ¿no? Y es algo pues que realmente hace daño, ¿no? Es mucho dinero, hay que tener muy en cuenta cuando vayas a comprar un coche la necesidad que para ti es tener ese coche y luego pues yo no sé si la gente está muy al día, pero hace poco he hablado con el mecánico y es un grandísimo dilema la gente que se ha gastado bastante dinero en un coche diésel, ¿eh? Actual y tiene el famoso problema del filtro de partículas. Es algo que es realmente una ruina, ¿eh? Esto es el enemigo número uno del diésel. Es la grandísima realidad. El filtro de partículas, básicamente, para quien no lo sepa, es un filtro, ¿eh? Con unos materiales cerámicos que se van acumulando las partículas entre el catalizador y el tubo de escape. Y lo que hace es ir acumulando y llega un momento que el coche tiene que hacer una regeneración a 600 grados y el coche necesita estar en marcha y si puedes ir a velocidades superiores a 80 kilómetros por hora, que a veces pues no pasa. No pasa porque hay gente que coge el coche, se va a dos calles, vuelve, hace dos calles más, o va a una zona que no sales del casco urbano y rotonda, más semáforo, más ceda al paso. Bueno, un momento que el coche está haciendo esa regeneración, está llegando a los 600 grados y no expulsa lo que tiene que expulsar. Y eso es un verdadero problema. Y luego, por no hablar de que cuando está haciendo esa regeneración, pues tú sin saberlo y sin tener ningún tipo de conocimiento has apagado el coche porque has llegado donde querías ir, ¿no? Y hay que tener en cuenta que quien actualmente se compra un coche, quien se compra un coche, pues tiene que ser para un uso básicamente en el tema diésel, sobre todo por carretera, ¿eh? Si vas a usarlo por ciudad, tienes que comprar un gasolina, porque esa diferencia que tú te piensas que te vas a ahorrar por el coste del diésel y de la gasolina, te lo vas a acabar comiendo con patatas, con cambiando filtros de partículas y las averías por taponar la salida de humos, la salida de escape del motor. Porque imaginaros una persona pues que cuando por lo que sea ha tenido una retención de aires dentro del cuerpo y ha tenido unos dolores muy fuertes en la barriga. Pues esto es exactamente lo mismo. Y quien se le ocurra la idea de quitar el filtro de partículas, esto es una tremenda gilipollez, sobre todo si quiere pasar la ITV, porque irán a mirar las emisiones de CO2, las partículas que tiene que sacar el vehículo por el tubo escape y se darán cuenta que si el filtro de partículas ha sido manipulado, pues los niveles serán superiores. Entonces, y si quieren denunciar los de la ITV, pues son 7.500 euros mínimo de multa. Entonces, hay que ir con mucho cuidado y mejor hacer una compra correcta y no hacer estupideces que al final no van a ninguna parte y te van a salir más caras, ¿no? Luego, pues, para ir finalizando, yo creo que esto es un tema un poco, pues, digamos, sobrevalorado, ¿no? Es el tema este de por qué tantos coches eléctricos se están incendiando. Bueno, esto pueden ser fallos de fabricación, eh, temperaturas extremas, hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, tenemos un Tesla Model, tal, ese, pues, por ejemplo, puede tener más de 100 kilovatios acumulados dentro de las baterías
y las baterías pues no es bueno que estén en altas temperaturas. Voy a poneros un ejemplo muy básico con el tema de las baterías para que lo tengáis todos en cuenta. Anteriormente, cuando tú tenías una batería de coche, tenías como unas aberturas y esas aberturas actualmente ya no están, que son las famosas baterías sin mantenimiento. Algunos muy estúpidos, sobre todo algunos fumadores, cogían, quitaban todas las tapitas para ver el nivel de agua destilada que tenía la batería y querían mirar con un mechero. ¿Y qué pasa? Pues que aquello se incendiaba y, bueno, a saber lo que le pasaba a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque las baterías tienen ácido sulfúrico, y eso es inflamable. Entonces, con estas cosas, pues hay que ir con mucho cuidado, tener en cuenta que un coche eléctrico tiene capacidad de suministrar en luz una vivienda sin ningún tipo de problema, ¿eh? Lo digo en el sentido de que cuando tú tienes una instalación fotovoltaica en una casa, tienes unos acumuladores, unas baterías, pues esto es lo mismo. Hay algunos coches eléctricos que están preparados para conectarlos a la vivienda y en casos dados dar luz a una vivienda. Imaginaros la luz que hay acumulada, la energía que hay acumulada en un vehículo y el daño que puede ocasionar. Esto también hay que reconocer que estos son situaciones que habría que analizar muy bien por qué han pasado, ¿eh? El problema más grave es el tema de apagar el fuego, porque es un incendio basado en un ácido y luego pues representa pues un problema apagarlo, ¿no? Aparte del gas contaminante que va emitiendo, ¿no? Pero no creo que debería ser un miedo a la hora de valorar si te hace falta y si te va a ir bien un coche eléctrico. Eso sí, tienes que valorar la inversión, aunque cada vez la diferencia es más estrecha entre un coche que no es eléctrico y uno eléctrico, y luego pues el uso que le vas a dar. Pero fácilmente que si vas a hacer una cantidad de kilómetros aproximadamente 20-30 mil kilómetros al año con el coche, es muy probable que un coche eléctrico se adapte muchísimo mejor que un coche gasolina o diésel, ¿no? Siempre que sean una cantidad de kilómetros moderada, porque también hay que tener en cuenta que un coche eléctrico se pueden hacer esas cargas rápidas, pero cualquier carga rápida rompe las baterías. Y eso no es bueno. Las cargas rápidas se tienen que hacer en situaciones muy puntuales al cabo del año y no como una costumbre. Si no, le vas acortando la vida y luego cuando tienes que cambiar todas esas baterías, el gasto es tremendo y ruinoso y la inversión del coche eléctrico ha sido totalmente estúpida. Y nada, esto es lo que os quería comentar un poco. Porque sé que hay mucha gente que actualmente aún mira coches diésel y es un gran error porque luego al cabo de un tiempo, cuando tienen 50, 60 mil kilómetros, solo hacen que ir al taller porque se han comprado un vehículo diésel con un filtro de partículas para un uso muy urbano, muy metropolitano y luego pues te das cuenta que has tirado el dinero y has salido tú perjudicando como persona. Y encima, pues, has hecho un gasto, ¿no? Un gasto que a ti te ha representado quitarte dinero para otras cosas y luego dices, bueno, es que me hubiese comprado un coche gasolina, me hubiese costado menos dinero, me hubiese gastado menos intereses y encima no tendría todos estos problemas porque además el coche al final no es un capricho, en muchos casos es una necesidad, tienes que ir al polígono industrial a trabajar, tienes que desplazarte. Entonces, esa situación de que tú te has comprado un coche nuevo para no ir al taller cada 2x3 y ver que en 2 días estás siempre en el taller, pues la verdad es que mosquea bastante, ¿no? Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.